Buenos días, profesora. Esperamos que se encuentre muy bien. Nosotras somos el grupo 4 y decidimos realizar el análisis de la crisis del 2008 sobre México. En la presentación abarcaremos temas como qué es una crisis, los antecedentes de la crisis del 2008, un poco sobre la teoría keynesiana, el contexto de México antes de la crisis, durante la crisis, políticas aplicadas para salir de esta y por último, conclusiones y lecciones aprendidas. En el presente trabajo demostraremos una investigación con los conocimientos aprendidos durante el curso de Economía General sobre la crisis financiera del 2008. Esto incluye una serie de apartados en donde explicaremos a más profundidad qué es una crisis financiera, los antecedentes, el país donde inició, en el cual fue Estados Unidos, y cómo se desarrolló y terminó expandiéndose en el resto del mundo. También se explicará sobre el modelo de Keynes y también se explicarán gráficos que relacionaremos con lo que estaba pasando en el mundo en esos momentos, los cuales son gráficos que nos demuestran índices importantes de la economía, como el déficit fiscal, las tasas de interés, la confianza del consumidor, entre otras. Ok, con respecto a qué es una crisis, bueno, sabemos que es una situación prolongada de recesión económica. Tiene efectos asociados al desempleo, al cierre de empresas, al descenso del consumo y de la inversión. Y existen muchos factores que pueden causar una crisis. Por ejemplo, vemos en el caso de la década de 1970, donde la causa fue el súbito encarecimiento del petróleo. No obstante, un factor que suele repetirse es el crédito barato, que fomenta la inversión y provoca la reducción del ahorro. Se prefiere consumir y endeudarse para comprar. Ahora yo voy a hablar sobre los antecedentes de la crisis del 2008 en Estados Unidos. Esta crisis tomó lugar en este país y afectó gravemente al resto del mundo, especialmente a los países de la Unión Europea. Esto empezó a causa del problema de las hipotecas subprime. En ese entonces, las autoridades financieras de Estados Unidos no consideraban el déficit de cuenta como un problema, ya que la productividad venía en un aumento, por lo que tenían utilidades importantes, entonces no lo consideraron en ese momento. Lo que estaba sucediendo en ese momento era una expansión acelerada del crédito y de la innovación financiera. Entonces hacía que estas entidades se retroalimentaran ya que existían regulaciones em, casi no existían regulaciones. Esto ocasionó que los inversionistas no estuvieran al tanto de los riesgos de activos respaldados por productos surgidos del sector financiero. Se podría decir que estaban invirtiendo a ciegas, lo cual em, corrían muchos riesgos por los intereses tan elevados, pero estaban satisfechos por sus altos rendimientos. Em, Unos autores nos dicen que em, se trataban en ese entonces de generar la mayor cantidad de hipotecas para poder bursatilizarlas y deshacerse del riesgo, casi con independencia de la capacidad de pago de los acreditados. Muchas instituciones financieras empezaron a operar con crédito de muy corto plazo y tenían pasivos importantes fuera de sus balances, lo que creó una gran vulnerabilidad sistémica. Finalmente, la crisis financiera se produjo cuando los precios de inmobiliarios comenzaron a bajar. Los deudores no podían pagar sus hipotecas porque la mayoría tenían una muy baja calidad crediticia, esto es lo que se conoce como subprime. Y em, no se sabía la magnitud de los pasivos netos fuera del balance de una institución financiera, lo que terminó provocando una crisis sistémica.
Ok, ¿qué nos dice la teoría keynesiana? El modelo keynesiano nace como una respuesta a la crisis económica mundial debido al debilitamiento o rompimiento de la Bolsa de Nueva York el 24 de octubre de 1929. En ese entonces, los economistas ortodoxos planteaban que la economía estaba siempre en pleno empleo. Keynes pensaba que lo mejor en una crisis era que se debía incrementar el gasto del Estado. El Estado gastaría lo que no gastan los agentes privados porque él creía que el problema es una demanda que no llega a todo lo que somos capaces de producir. Se puede observar que este es un gran planteamiento para poder detener los efectos mayores de una crisis y que por esto, gracias a las reacciones prontas de los diferentes gobiernos, la crisis no tuvo mayor impacto en la población global. Sin embargo, los efectos de una gran recesión siguen presentes, lo que hace necesario que existan regulaciones en los mercados globales. Permite un buen desempeño y sobre todo la seguridad para los inversionistas. Ahora, con respecto al contexto de México antes de la crisis, es importante realizar este análisis para tener una mejor comprensión del tema y además de que es importante porque explica tipo los antecedentes de la crisis, además de que da un contexto respecto al entorno internacional, el panorama general de la actividad económica, el empleo, la productividad, la inflación, las finanzas públicas, las políticas monetarias y fiscales y también las conclusiones que realizaba el gobierno en cada año, ¿verdad? Entonces, con respecto al 2003, algunos datos relevantes es que el entorno nacional en ese momento era bastante complejo debido a la guerra de Irak. Debido a esto, la demanda agregada de México fue débil a inicios de año. Por otro lado, el buen manejo de las políticas fiscal y monetaria ya implementadas en años anteriores permitió la disminución de las tasas de intereses y un mayor financiamiento interno con respecto al gasto público en el 2003. Este aumentó, pero fue debido a un incremento en la inversión. Respecto al empleo o al desempleo, el empleo formal se redujo. Además, algo muy importante de mencionar es que México durante ese año, esa época, no era una economía muy vistosa para las grandes economías. De hecho, durante ese año fue que la mayoría de empresas se empezaron a trasladar hacia el continente asiático debido a que era más barato la mano de obra ahí. Entonces, esto ayudó a que se buscara recursos para mejorar la infraestructura del país y la protección social. Con respecto al 2004, a comparación del 2003, fue un proceso bastante alentador a escala internacional con respecto a México también. Sin embargo, el gasto público siguió en aumento, también debido a la inflación. Y con respecto a la inflación, se elevó debido a la influencia del exterior, con el aumento de los precios mayormente de las materias primas. Con respecto a la política monetaria, enfrentó varios retos, mantener el control sobre los impactos de los incrementos de los precios y mantener el orden sobre la economía en el entorno global y esto con una mayor restricción monetaria. El desempleo también, a pesar de que la cantidad de trabajadores inscritos en el Seguro Social aumentó, en en sectores como la industria maquiladora, siguió en descenso en relación con años pasados. Luego, con respecto al 2005, la actividad económica mundial también mostró un progreso favorable, pero de hecho en México el crecimiento durante ese año fue desigual. En la primera mitad del año el PIB mostró un decrecimiento significativo, pero en la segunda mitad del año mostró una recuperación. Con respecto al gasto público se mantuvo en un nivel similar. El desempleo presentó cierta disminución debido a la creación de nuevas plazas de trabajo. Además, algo muy importante de mencionar es que los productos mexicanos en el mercado estadounidense no presentaban un buen desempeño. También se buscó mayores rendimientos en mercados financieros y también
la pérdida de temor para invertir debido a esto. El comportamiento de la cotización del peso frente al dólar fue estable. Esto hay que relacionarlo con la estabilidad geopolítica del momento. Además, durante el 2005 hubo una menor restricción monetaria. Ahora, con respecto al 2006, la actividad económica mexicana registró un crecimiento del PIB más alto desde el 2000. Esto al comportamiento de la demanda externa, la consolidación del consumo, la eficacia de la inversión, además de que el crecimiento del producto también causó aumentos en la actividad agropecuaria y de servicios. Además de que las autoridades competentes revirtieron un poco la restricción monetaria, sin embargo, siempre se mantuvo como en constante revisión y control. Ahora, datos relevantes sobre el 2007, este año fue muy diferente, ya que presentó una menor eficacia a diferencia con los años anteriores y el año anterior. El gasto público también incrementó. Por otro lado, la Junta del Gobierno de México restringió en 2 ocasiones las condiciones monetarias. Y también a finales de año comenzó a observarse un debilitamiento importante en la economía de Estados Unidos, impactando a la economía mexicana. Ahora, estos son algunos gráficos que presentan los datos anteriormente relacionados y además del 2000 al 2002. Entonces, con respecto a la inflación, los puntos más importantes es que a inicios del siglo, en el 2000, se presentó una inflación desacelerada, pero con las políticas estabilizadoras implementadas por el banco, eso presentó una disminución considerable. Luego eso se mantuvo y tuvo un repunte más alto en el 2009 debido a las problemáticas que causó y el aumento de los precios del consumidor durante el 2008 y el 2009 por la crisis del 2008. Con respecto al desempleo, es importante mencionar el repunte tan alto que tuvo después de la crisis, ¿verdad? Donde más de aproximadamente 2.200.000 personas quedaron desempleadas en puestos de servicios, comercio, industria manufacturera, agropecuarias, construcción y entre otras. Entonces, que comprendía a la mayor parte de la población, ¿verdad? Ahora, con respecto al crecimiento del PIB, relacionándolo con el desempleo, podemos ver que aquí hay como 2 picos en donde el crecimiento fue menor durante el 2001, también por la crisis que se vivió en ese momento, y luego donde fue tipo el pico más extremo que fue durante el 2009, ¿verdad? Que esto a consecuencia de que la recesión económica también provoca disminución en las exportaciones del país y por lo que también afecta la producción, ¿verdad? Entonces, por otro lado, tenemos el déficit fiscal. Es importante mencionar que este comprende la diferencia entre ingresos públicos y donaciones y gastos públicos y préstamos netos. Entonces, es importante mencionar que este puede tener un crecimiento debido a la reducción de ingresos fiscales, a una mala administración o a un gasto excesivo público. Entonces, en esto podemos tomar en cuenta también en el sector, cómo afectó el sector político con el gobierno de Vicente Fox Quesada y después en el pico mayor que llega arrastrando en el 2010, que llega arrastrando las consecuencias del 2008 y 2009 en el gobierno de Felipe Calderón. Ahora yo voy a hablar sobre lo que sucedió durante la crisis en México. Esta crisis afectó a México más que cualquier otro país de Latinoamérica a causa de su extrema dependencia a los Estados Unidos. Entre los sectores más afectados fue el comercio, ya que las importaciones y exportaciones se vieron grandemente disminuidas, ya que el 85% de las exportaciones mexicanas se dirigen a Estados Unidos. Entonces, este sector fue de los más afectados. También, gracias a la ausencia de una red de contención estatal eficiente, la reducción de ingresos y el aumento de precios de los alimentos, esta crisis afectó especialmente a los sectores más pobres del país, los cuales son los que tienen
los trabajadores con salarios más bajos y a las clases medias en general. Por esto, también, aunque la economía se haya reactivado en lo que se puede decir rápidamente, esta siguió demostrando sus efectos en este sector. También esta crisis dejó algunos puntos de los que los países pueden aprender, y es que en este caso para México la crisis dejó muy en claro lo íntimamente relacionadas que están las economías de Estados Unidos y de México. Pero al mismo tiempo México fue un muy buen ejemplo de la importancia de contar con una buena regulación financiera que brinda apoyo a este sector, ya que ningún banco en México se volvió insolvente a causa de la crisis, a pesar de que en Estados Unidos más de 1,000 bancos tuvieron que cerrar sus puertas y quebraron. Entre las consecuencias más lamentables que dejó esta crisis para México y otros países de Latinoamérica es el aumento en la desigualdad, ya que utilizaron un mecanismo que es el uso de compras de deuda pública, y esto hizo que se disminuyeran las tasas de interés. Pero los que usualmente compran estos bonos son usualmente las personas de clase alta, lo que hace que aumente más su riqueza y exista el enriquecimiento de muchos y el empobrecimiento de también una gran mayoría. Aquí podemos ver el gráfico de las tasas de interés, ya que en el 2008 podemos ver cómo subieron, ya que el Banco de México las aumentó para disminuir los riesgos asociados a la inflación por la cual este país estaba pasando por este momento. Aquí podemos ver el gráfico de la deuda pública. Según CEPAL 2004, la deuda pública se define como los montos adeudados por los diferentes niveles de gobierno y que se utiliza para financiar los déficits públicos resultantes de programar un mayor nivel del gasto público que los ingresos presupuestados. La deuda puede ser adquirida dentro del mismo país en el extranjero y por lo general asume la forma de bonos, papeles y valores gubernamentales. Como lo que dije anteriormente, en el 2008 hubo una mayor compra de bonos, y esto también está ligado y está relacionado con las tasas de interés, ya así que ocurrió una subida en este indicador. Ok, en el índice de confianza al consumidor, bueno, primero el índice de la confianza al consumidor es un indicador económico que mide el grado de optimismo que los consumidores sienten sobre la evolución del estado en general. Esto significa que si la confianza del consumidor es alta, significa que los consumidores están haciendo más compras y esto. Por otra parte, si los consumidores tienden a ahorrar más de lo que gastan, la confianza al consumidor va a ser menor o está disminuyendo. Entonces, esto provoca contracciones en la economía. También se puede describir como el miedo a que la economía entre en recesión. Podemos ver como en el gráfico para el 2006 empieza siendo la confianza como alta, y para el año 2008 se ve notoriamente la disminución, esto porque están pasando por una crisis, lo cual México se vio muy afectado por la dependencia de Estados Unidos, y esta disminución se debe a que al pasar por una crisis tienen miedo, los consumidores tienen miedo a que todo se vuelva más caro y por lo tanto tienden a ahorrar más de lo que consumen. Para el índice de pobreza, la pobreza permite conocer la situación social de toda la población, en este caso la población mexicana. Determina si es menor el costo mensual de la canasta básica, en este caso la pobreza alimentaria. Se determina con esto de la canasta básica completa, que incluye alimentos, transporte, educación, salud
esparcimiento, bienes y servicios y consumo habitual, entre otros. También se ve como para el año 2000 empieza a disminuir hasta para el año 2006 y para el año del 2008 en adelante se ve donde empieza a aumentar este número, ya que las personas menos favorecidas también les afecta bastante, pero se van recuperando con el tiempo. Para el tipo de cambio con respecto al dólar, este índice está determinado por el Banco de México con un promedio de cotizaciones de mercado de cambios al mayoreo por operaciones liquidables, el segundo día hábil bancario siguiente y que son obtenidos de plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos con representatividad en el mercado de cambios. La política y la economía son principales factores que determinan el tipo de cambio e influyen directa e indirectamente en la fluctuación de la moneda. Esto no es un tipo o un precio fijo o fijado por ninguna entidad. También se puede observar cómo hay variación de los años al principio, pero ya después del 2008 sube exponencialmente, y esto se debe a la crisis. Esta crisis que tuvo origen en Estados Unidos, por lo tanto afecta al resto del mundo y la mayoría de tipo de cambio en muchos países se compara con el dólar. Con respecto al índice de importaciones y exportaciones, cabe destacar que la crisis financiera de las importaciones y exportaciones experimentaba un crecimiento constante, pero lento, con una economía orientada a la exportación principalmente manufacturera y de producción de bienes. Esto y estaba bastante relacionada con los Estados Unidos. Las exportaciones dependían en gran medida de los bienes y los productos de los Estados Unidos y por ello se denota una variación en el crecimiento debido a la disminución en la contracción de la economía mexicana en un periodo del 2008-2009. A la misma vez, la gráfica representa el incremento y la variación en dólares en el intercambio de bienes en importación y exportación. Muestra recuperación lenta después del 2009 hacia el 2012. A la misma vez, la crisis del 2008 provoca una disminución y un retraso considerable en la economía del país debido a la recesión en los Estados Unidos, lo que representan repercusiones sociales y económicas. A partir del 2009 se aplican políticas que benefician el crecimiento económico, la reinversión económica, las políticas sociales del país y en años posteriores se dan progresos muy marcados con la implementación de las nuevas políticas. Ahora bien, las políticas aplicadas para salir de la crisis durante este año, podemos mencionar la política monetaria, que está implementada principalmente por el Banco de México, donde las tasas de interés para fomentar el gasto y la inversión se reducen bastante. Esto estimula la economía y a la misma vez mantiene los bajos costos de financiamiento. Se da un estímulo fiscal que se basa en la impulsación de la demanda interna, que se reducen los impuestos, aumenta el gasto público en infraestructuras y programas de apoyo a sectores económicos claves. Se fortalece el sistema financiero debido a medidas para proteger la volatilidad de los mercados globales. Esto debido a la inyección de capital externo en las instituciones financieras. Se dan acuerdos comerciales entre Estados Unidos y Canadá principalmente y a la misma vez se promueve la integración en la economía global. Se apoya a la industria exportadora debido a la implementación de políticas que apoyan a los sectores económicos claves como lo son la industria manufacturera y exportadora. Y a la misma vez se da protección social mediante programas de apoyo social o asistencias a familias afectadas por la crisis. Esto con el fin de mitigar considerablemente los efectos sociales de la recesión. Y también se dan políticas de empleo que promueven el empleo y capacitan a las personas
para que encuentren un mejor trabajo, evitando el aumento en el desempleo. A modo de conclusión, podemos decir que una crisis económica puede llegar a causar grandes repercusiones en diversos sectores, tanto a nivel nacional como internacional. Y en caso de la crisis del 2008, afectó seriamente a los países que se encuentran más cercanos a Estados Unidos, donde se originó la crisis. Y en este caso sería principalmente México. Las repercusiones también se dan en la vida de las personas, principalmente en una economía en desarrollo como lo es la de México, debido al fuerte desempleo que se da. A su vez, se destaca un papel importante que juega cada índice, de los cuales se mencionó anteriormente, sobre el desarrollo de este y cómo se relacionan. La crisis motiva el desarrollo de políticas reguladoras y proteccionistas que mitigan los impactos en la economía mexicana. Debido a la implementación de esto, se dan políticas restrictivas que beneficien este proceso. Estas políticas protegen los bancos principalmente para que no quiebren y se da una inversión o inyección de capital que reducen los efectos negativos. Y para concluir, se pone énfasis en la importancia de la seguridad y prevención financiera y de la importancia de la intervención del Estado en casos como este. Muchas gracias.